la otra, lo que muchos llaman el segundo Pentecostés, ¿verdad? Aunque no fue 50 días, pero sí fue cuando el Espíritu Santo por primera vez vino hacia los gentiles, ¿verdad? Predicamos en Hechos 2 y lo vamos a ver hoy, que cómo llegó la primera vez a los judíos. Ahora vamos a ver cómo llega por primera vez a los gentiles. Vamos a estar entonces en Hechos 10, capítulo 34-35. Tenemos varios puntos a ver hoy. El primero, Dios no hace sección de personas. El segundo, el Espíritu Santo rompe barreras culturales. El tercero, el bautismo confirma la inclusión. Vamos por el primero. Dios no hace sección de personas. ¿Quién cree esto? ¿Quién cree que Dios no hace sección de personas? Bueno, vamos a ver la palabra. Vamos a ir desde la palabra a ver qué dice. En Hechos 10, 34-35 dice Pedro allí. Hermanos, aquí está pasando algo que yo quería antes de comenzar, porque no puedo solo ir a los textos que nos dieron sin antes hacer un bosquejo de qué estaba pasando, ¿verdad? Aquí a Pedro se le es enviado a hacer una tarea, ¿verdad? Y ahora vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Pero en el versículo 34, Pedro en ese momento dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué dice el punto que estamos viendo? Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que dice Pedro? Ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas. Pero si yo le digo ese texto nada más y se lo dejo ahí, todos nos quedamos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué Pedro comprendió esto? ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Que él comprende en ese momento que Dios no hace acepción de personas. Porque es aquí donde lo comprende, ¿verdad? Si él en ese momento dice, ahora, si en este momento comprendo esto, quiere decir que antes Pedro no comprendía esto. ¿Es verdad? Entonces, si eso es así, algo pasó ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que había entendido Pedro? ¿Qué es lo que no había entendido Pedro que ahora comienza a entender? Por eso es que le decía al principio que tengo que ponerles el contexto obligatoriamente. Entonces quiero leerle un poquito más atrás, porque quiero que veamos dónde comienzan las confusiones de Pedro. ¿Qué es lo que hace que Pedro ahora aclare cosas que para él estaban confusas todavía? ¿Verdad? Porque dice, ahora comprendo. Si usted comprende algo ahora, quiere decir que en algún momento no lo comprendía, que antes no lo comprendía, ¿verdad? Eso le ocurre a Pedro y yo quiero que hoy nosotros veamos, para que todos entendamos qué es lo que entendió Pedro en ese momento y sacamos de aquí sabiéndolo nosotros también, ¿verdad? Amén. ¿Estamos ahí en la misma página? Entonces, dices que, hermano, un poquito en contexto, Pedro estaba orando, y cuando Pedro estaba orando, básicamente salió a orar y tuvo una visión, ¿verdad? Y dice, y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Yo quiero que nosotros vayamos viendo los puntos, porque ¿qué iba a hacer Pedro? Orar. Miren qué maravilloso cómo las cosas ocurren orando. Hay cosas que ocurren orando, hermanos, ¿verdad? Por eso es que hay que orar sin cesar. Orar sin cesar. Y dice, y sobrevino un éxtasis. Dice, y vio los cielos abiertos y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Yo quiero hacer un paréntesis ahí un momentito. ¿Pueden estar juntas estas dos palabras? ¿Cómo pueden estar juntas? Señor, no. O es tu Señor, o tú decides si es sí o no. Pero Señor, no tiene lógica eso, ¿verdad? ¿Verdad que eso es? Si es tu Señor, entonces lo que Él diga sí o lo que Él diga no. Es lo que Él diga, por eso es el Señor. ¿Ven cómo Pedro hace una conjunción aquí que no tiene sentido ninguno? Dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volviendo la voz a él por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
sigue y dice, esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo, en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, sí, mientras Pedro, la palabra perplejo significa confundido, ¿verdad? Mientras Pedro estaba confundido, dice, dentro de sí, sobre los significados de la visión, de lo que le había pasado, de esto que acabamos de ver, que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón y llegaron y tocaron a la puerta. Vamos a poner un poquito en contexto rápido de esto para entender. Cornelio es un centurión romano que estaba orando en su casa y orando. Miren cómo todas estas cosas ocurren orando. Pedro, ¿qué estaba haciendo? Orando. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Orando. Ponerlo rápido en contexto. Cuando Cornelio está orando, le llega una visión a Cornelio y dice, un ángel le dice, levántate y manda a Jope, a donde está un hombre llamado Simón, que él te va a enseñar a otro que se llama Simón también, que él te va a venir y te va a hablar palabra de Dios. ¿Qué hace rápidamente? Bueno, un ángel me manda a decir esto. ¿Qué hace Cornelio? Levanta rápido a 3 hombres y le dice, vayan allá a 2 siervos y un soldado, y dicen, vayan y busquen a Pedro, donde está Jope, donde está Simón, y búsquenme a este otro Simón y tráiganmelo. Efectivamente, se va para allá y es aquí donde Pedro está orando. Miren cómo se juntan las dos, ¿verdad? Ahora Pedro está orando, y cuando Pedro estaba en su confusión, perplejo, confundido, ¿de qué era esa visión? ¿Cómo que bajan reptiles? ¿Cómo que bajan cuadrúpedos y que mata y come? Y no llamen inmundo lo que Dios limpió. No entiendo. Llegan estos 3 hombres. ¿Cuántas veces, hermanos, baja y sube este manto amarrado con 4 puntas para que Pedro matara y comiera? 3 veces dice, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, y esto pasó 3 veces. Y vienen 3 hombres y tocan la puerta. Yo quiero que veamos por qué. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pedro? ¿Qué era lo que estaba esperando Pedro? Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, es decir, Pedro lo que estaba esperando que le preparara la comida. Si esta visión, hermano, estuviera ligada a la comida, como yo escucho a muchos predicadores hablar, come de lo que sea, que al final la comida está limpia. Mira aquí cuando el Señor dice lo que Dios limpió, sí, y hermano, no dudo de que esté ligada a la comida, pero no solo va a la comida. Esta visión apunta a un lugar más alto. Esta visión apunta a algo más grande todavía. Aquí no está hablando solo de limpieza de comida. Y quiero que lo veamos hoy para que todos lleguemos al mismo punto, ¿verdad? Si Pedro lo que está esperando es comida y la visión quisiera estar relacionada con comida, lo que toca la puerta son hombres o lo que lo llaman es para comer. Y le pone un ejemplo con comida. Porque al final de todas maneras le está esperando por comida. Sin embargo dice, mientras Pedro aún estaba perplejo, esperando, entendiendo, porque esta visión, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue esto que yo vi? Porque no fue que pasó real, fue algo que le pasó imaginario, fue un éxtasis de Pedro, ¿verdad? Una visión que él vio. Entonces, ¿qué es lo que Pedro está en esa confusión? Cuando Pedro está en esa confusión, automáticamente, hermano, llegan casualmente también 3 hombres y tocan la puerta. Y Pedro se queda confundido porque dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vienen a hacer estos 3 hombres, hermano? Estos 3 hombres vienen a buscar a Pedro para que Pedro le lleve la palabra de Dios a Cornelio. Pero Cornelio es un gentil. Es aquí que la palabra de Dios es para los judíos. Es aquí que ellos entendían, los judíos entendían que Dios era de ellos. Dios no era para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermano? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los gentiles. Para los judíos, Dios solo era de ellos. Dios no iba a los gentiles. Los gentiles allá, ellos eran el pueblo escogido, ¿verdad? Y eso es lo que tenía Pedro en su mente. Pero es aquí que este momento el Señor le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Hermano, en la mente de Pedro, el centurión romano era un inmundo.
En la mente de Pedro, los gentiles eran inmundos. Cuando estos hombres tocaron la puerta y le dijeran, vamos, que tienes que ir a predicar a los gentiles, ¿qué le iba a decir Pedro? A esos inmundos. Y el Señor le deja ver una visión: no llames inmundo a lo que ya yo limpié. Pero nosotros sabemos que Pedro le dice en este momento, recuerden que Pedro era Pedro. Todos sabemos que Pedro no era fácil. Era de los que lo que pensaba hacer plum y lo decía. ¿Dónde más nosotros nos recordamos? Porque Pedro ahora dice, cuando el Señor le da esa visión, Pedro mata y come. ¿Qué es lo que dice Pedro? Señor, no. De ninguna manera. ¿Dónde nosotros, recordando un poquito, volvió a pasar esto? ¿Dónde pasó esto atrás, en el pasado? Recuerden cuando el Señor viene a limpiarle los pies a Pedro. Se recuerda aquella escena que están cenando y el Señor se levanta, se pone, se cubre con un manto y sale a limpiarle los pies a los discípulos. Y cuando viene a Pedro, ¿qué le dice a Pedro? No me vas a limpiar jamás. La misma, Señor, no. Hermano, desde ese día, desde la primera clase que hablamos de esto, ¿te acuerdas que la dimos allá cuando dábamos aquella clase maravillosa? Nosotros siempre decíamos, recuerden que esto apunta a otro lugar. ¿Por qué apunta a otro lugar? Y quiero ir atando los puntos poco a poco para llegar al punto final, ¿verdad? Pero quiero que veamos toda la esencia. Porque recuerden, para volver a retomar antes de leer esta parte, Pedro está confundido, está perplejo, él no sabe por qué fue esa visión. Pero lo que sí sabe es que de momento se aparecen tres hombres y dicen, hay que predicarle a los gentiles. ¿A los gentiles? ¿Esos son inmundos? Aquí cuando el Señor viene a limpiarle los pies a Pedro, dice, entonces vino Simón, Juan 13, 6 y 10. Yo lo leo, no busquen, nomás vamos a seguir la imagen. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Siempre hemos visto, hermano, y hoy vamos a cambiar un poquito la mente. Porque siempre hemos visto este acto de Jesús, de lavarle los pies a los discípulos, como solo un acto de humildad. Y es un acto de humildad, ¿verdad? Porque él después le dice, si yo el maestro lo hice, ustedes también tienen que hacerlo, hay que aprender a servir. Pero hoy quiero que nosotros vayamos un poquito más allá. Si solo es un acto de humildad, si yo ahora me bajo y empiezo a limpiarle los pies a Roberto, no es verdad que es fácil darse cuenta. Hermano, analicen esto antes de irse de la mente, antes que se le vaya de la mente. ¿No es verdad darse cuenta de que ya eso es un acto de humildad? Es verdad que darse cuenta. Si yo me agacho y empiezo, todo el mundo va a decir, qué humilde es el pastor Johan. Entonces, ¿por qué el Señor le dice, lo que yo hago ahora, tú no lo comprenderás ahora? Si era un acto de humildad, todo el mundo lo iba a comprender. Si solo el Señor quería que vieran humildad, todo el mundo lo iba a entender en ese momento. ¿Y por qué le dice, no lo vas a comprender ahora, si no lo comprenderás después? ¿Cuándo lo comprendió Pedro? Hechos 34. Ahora entiendo yo. Pero miren cómo sigue para seguir atando su punto. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse, sino los pies, pues ustedes limpios están. Pero limpios, ¿por qué, hermano? Por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que limpia? La palabra que os he hablado. Hermano, ¿qué tenía que hacer Pedro con el cinturón romano? Llevarle la palabra de Dios. No llames inmundo lo que ya Jesús en la cruz limpió. Ahí está el verdadero significado. Eso es lo que entendió Pedro. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, porque me mandó a lavarle la palabra de Dios también a estos inmundos, a estos que yo consideraba inmundos. El Señor tenía que romper ese corazón duro de Pedro y hacerle entender que no era para ellos, que ellos eran el pueblo escogido, pero en el nuevo pacto era para todo el mundo. Por eso es que mi esposa comenzó hablando sobre Génesis
Cuando el Señor le promete a Abraham, ¿qué le prometió a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice, ¿en tu simiente serán benditas los judíos? No, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que comprendió Pedro? Que no hay frontera. Que es un evangelio sin frontera. Esto es para saltar de la silla, hermano, porque el Espíritu Santo vino a nosotros, a los gentiles, que no éramos el pueblo escogido, y pasamos a ser escogidos, pasamos a ser, por Jesús, limpios por su palabra. ¿Se dan cuenta a dónde apuntaba esto cuando el Señor le dice, lo que yo hago ahora, no lo vas a entender ahora, lo vas a entender después, Pedro? ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor? Pedro, lo que yo quiero que tú entiendas es que nosotros estamos para servirle a todo el mundo. ¿No les estaba sirviendo el Señor a los 12? Hermano, ¿quién estaba ahí entre esos 12? El traidor. Y el Señor también le limpió los pies. El evangelio es sin fronteras. El evangelio es para todo el mundo. El Señor le estaba diciendo a Pedro, Pedro, nosotros estamos para servirle a todo el mundo. No llames inmundo lo que ya yo limpié. ¿Cómo lo limpió? Por su sangre. Por la obra maravillosa que hizo Jesús en la cruz. ¿Se dan cuenta, hermano, qué fue lo que entendió Pedro? ¿Se dan cuenta cómo se unen los puntos? Miren cómo sigue el versículo 35 de nuestro versículo. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y el que hace justicia. Sino que en toda nación, ¿qué está diciendo? No hay favoritos. En todas naciones no hay favoritos para Dios. Hermano, no hay favoritos. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Señor tenía que hacer eso con Pedro? Hermano, el Señor dice, Juan, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Pero yo quiero que nosotros veamos esto a la luz de todo lo que estamos viendo. Cuando el Señor dice esto, estaba en la tierra, ¿verdad? Pero Él no lleva el evangelio a los gentiles. Lo lleva Pedro ahora aquí, ¿verdad? ¿Y por qué el Señor dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil? ¿Cuáles eran las ovejas de redil? Los judíos, ¿verdad? Era el pueblo escogido. Pero el Señor ahora dice, pero también, aparte de esas de redil, aparte de los escogidos, tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero dice, el Señor sigue y dice, aquellas también debo traer. Pero ¿cómo si el Señor ascendió? Señor, ¿cómo lo traíste? Porque el Señor dejó 12 discípulos para que llevaran su palabra y esa palabra se difundiera por el mundo, llegara también a aquellas que no son de este redil. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Ir afuera de redil a coger aquellas ovejas y traerlas a redil. Lo que estaba diciendo el Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también debo traerlas al redil. Eso es lo que iba a hacer Pedro. Ese es el mandato. Pedro, ve y llévale la palabra. Miren cómo sigue este mensaje. Y oirán mi voz. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Y qué van a hacer esas ovejas? Oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Wow. ¿Qué era lo que tenía que hacer Pedro con esas ovejas que estaban fuera de redil? Llevarle su voz. El Señor dice, y oirán mi voz. ¿Se dan cuenta por qué tenía que romper ese corazón duro de Pedro? Y decirle a Pedro, Dios no es para ti. Dios no está en una cajita judía. Como todavía creen ellos, ¿no? Muchos judíos. Dios no está en una cajita para ti. Dios es para todo el mundo. No llames inmundo, Pedro, la que ya yo limpié. No lo llames inmundo, porque ellos están limpios por la palabra que yo les he hablado, la que tú le vas a llevar ahora. Así que no lo llames inmundo. No te atrevas a llamarlos inmundos.
Y es aquí, en el versículo 34, que Pedro dice, ahora he comprendido yo. Hermano, cuando Pedro dice esta frase, damos el versículo 34, todavía el Espíritu Santo no había venido. Solo Pedro lo único que hace en ese momento es escuchar a Cornelio lo que le dice. Porque Pedro llega, y cuando Pedro llega, lo voy a poner rápido en contexto, cuando Pedro llega, él abre la puerta, los soldados y los siervos de Cornelio le dicen lo que Cornelio quería hacer, y él rápidamente le dice, bueno, ok, vamos. Esa noche se quedan ahí. Pedro permite que, miren ya cómo comienza, Pedro permite que gentiles se queden esa noche ahí con judíos. Eso no se permitía en aquellos tiempos. Y al otro día se levantan y van a casa de Cornelio. Y cuando llegan, primero que hace Cornelio, ¿qué cosa es? Y esto quiero romper un poquito mita con el mayor respeto de los pastores, de los curas. Hermano, no estamos para tirarle a ellos. Lo que quiero que entendamos una cosa, no sé cómo ellos leen este versículo. Cuando Pedro llega, Cornelio, ¿qué es lo primero que hace? Viene y se arrodilla en los pies. Y digo esto porque los papas creen que ellos son la secuencia de Pedro. La roca, que el Señor dijo, con Pedro en la roca, ellos son la secuencia, por eso que son papas. Cuando Cornelio se tira a los pies de Pedro, Pedro dice, hey, levántate si yo soy hombre como tú. ¿Cómo tú me vas a adorar a mí, hermano? ¿Y por qué los papas ponen la mano para que tú le des un beso? Vamos, lean este versículo. Ok, pero no importa, era nada más un comentario. Seguimos. Seguimos. Entonces, Pedro llega, Cornelio se le tira a los pies y dice, no, yo soy hombre igual que tú, no, a mí no me tienes que adorar, a mí no. Vamos, ponte de pie, dime, ¿qué fue lo que pasó? Cornelio le explica todo, le explica en una visión, en un ángel me dijo que te buscara y vinieras y me hablaras. Dice Pedro, bueno, ok, ¿qué se pone a hacer Pedro? Se pone a hablarle de la palabra de Dios. Pero antes de yo pasar allá, a lo que ya Pedro se pone a hablar, quiero que veamos esto, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se dan cuenta cómo el Señor dice allá? También tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales yo también voy a mandar a buscar y ellas oirán mi voz y seremos un solo rebaño y yo seré su pastor. Hermano, la palabra de quién fue a llevar Pedro allá. La de Pedro. Pedro dio testimonio, mira, yo estaba caminando sobre el agua y me hundí. No, Pedro no dijo lo que Dios hizo con él. Pedro dijo lo que pasó, la obra que hizo Jesús, que vino, predicó y murió por nosotros. Y fue esa palabra la que oyeron sus ovejas. La pregunta es, ¿por qué escucharon las ovejas? Porque eran sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuáles son las que oyen la voz? Las que son de él. Pueden haber 1,000,000 que cuando el pastor dice mis ovejas, las que son de él son las que salen. Es decir, las que oyen la palabra de Dios son sus ovejas. ¿Por qué? ¿Y qué hace el pastor, hermano? Dice el Señor, y yo les doy vida eterna y nadie la arrebate de mi mano. Mis ovejas, sí, las mías, las que son mías, oyen mi voz. ¿Qué fue lo que fue a hacer Pedro? Llevar su voz. ¿Y qué es lo que dice el Señor que hace? Cuando ellas oyen mi voz, yo, en su Cristo, les doy vida eterna. El pastor, ¿verdad? Les doy vida eterna. Con eso en la mente nosotros ahora vamos a ir al segundo punto, que dice, el Espíritu Santo rompe barreras culturales. Hechos 10, 44, 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿cuáles eran estas palabras? Las palabras del pastor. Pedro no vino a dar un testimonio de él. Pedro vino a decir la obra que hizo Jesús en la tierra. ¿Verdad? Las palabras del pastor. Si nosotros vemos todo lo que le cuenta a Pedro, Pedro le dice lo que hizo Jesús en la tierra. Y cómo murió, cómo ascendió a los cielos delante de nosotros. ¿Verdad? Le dice Pedro. Y dice, mientras aún hablaba Pedro estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. ¿Sobre todo qué? Los que lo oían. Mis ovejas oyen. ¿Qué es lo que hacen las ovejas? Oír mi voz. Por eso es que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Amén. Hermano, el Señor Jesús,
decía en muchas ocasiones, el que tenga oídos que oiga. La pregunta es, ¿todos los que estaban escuchando no tenían oído? No había ninguno muengo. El problema es que este oído que produce fe, si no lo tiene todo el mundo. La palabra de Dios viene por el oír, y el oír, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. ¿Pero por qué la oyen? Porque son mis ovejas. ¿Quiénes van a tener este oído que el Señor decía que tenga oídos que oigan? Sus ovejas. Los escogidos. Amén. Si usted está aquí hoy, hermano, y usted está entendiendo, y usted está alimentándose con esta palabra de Dios, cuidado, porque usted tiene oído. Y si usted tiene oído, ¿sabe qué? Bienvenido al reino. Porque ese oído solo lo pone en ti el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios está en ti, Él es la arra de la herencia. Él te sella hasta el final, hasta la vida eterna. Y nadie lo arrebata de su mano. Nadie. Amén. Gloria a ti, Padre. Y el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. Todos los que estaban oyendo ahí. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Es decir, los que vinieron con Pedro, porque Pedro vino con una comitiva también, ¿ves? Porque es que Pedro no entendía. Pedro parece que dijo, oye, vayan conmigo todo el mundo, porque para yo meterme a casa de los gentiles esto. De hecho, hermano, cuando Pedro, por eso tengo que irle poniendo en contexto muchas cosas, porque es un texto completo. Una vez, la primera vez que lo escuché, Carla lo predicó aquí, esto de Cornelio. Hermano, es maravilloso porque, fíjense, cuando Pedro llega, la más que Pedro llega, lo primero que dice, ustedes saben, mira, yo me imagino a Pedro, mira, ustedes saben cuán abominante es para un judío estar en la casa de un gentil. Como él dice, ustedes son los inmundos, ustedes escoria, ustedes saben cuánto nosotros los limpiecitos podemos estar aquí. Hermano, ¿se dan cuenta cómo el Señor tenía que romper ese corazón duro? Y la pregunta es, ¿cuántas veces le manda el mensaje? 3. ¿Cuántos hombres manda? 3. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3. ¿Cuántas veces Jesús le dijo, tú me amas, Pedro? 3. ¿Te das cuenta cómo el Señor le decía, es por amor, Pedro, es por amor, tenemos que servir, tenemos que lavar los pies, tenemos que llevar la palabra a cualquiera, no importa a cualquiera, porque esto es de amor, Pedro. Esto es por amor. ¿Se dan cuenta cómo se lo enseña y se lo enseña y se lo vuelve a enseñar y se lo vuelve a enseñar? Hasta que Pedro, en el versículo 34, dice, ya, Señor, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Y si Dios no hace excepción de personas, ¿quién soy yo para hacerlas? Y los fieles se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los que oían, que hablaban en lengua y que manifestaban a Dios. ¿Qué fue lo que pasó cuando el Espíritu Santo, en Hechos 2, que también lo prediqué yo, llegó a los gentiles por primera vez? ¿Qué salieron a hacer ellos? Aunque diga, disculpen, a los judíos. ¿Qué salieron a hacer ellos? Hablar en lengua. Lo primero que hicieron. ¿Qué salieron a hacer los gentiles? Hablar en lengua. Hermano, ¿había alguna diferencia? ¿Hubo alguna diferencia? No, Dios no hace sección de personas. El Espíritu Santo es sin barrera, sin frontera, no hay frontera. Pero, hermano, esto es maravilloso. Y aunque nosotros no nos demos cuenta, por primera vez en la historia, el Espíritu Santo vino a los gentiles. Por primera vez en la historia. Esto cambió por completo el mundo espiritual para los judíos. Por lo menos para quienes, para sus ovejas. Por lo menos para quienes, para los que oían. Porque usted me dice, no, hermano, los judíos que todavía están aquí, esos no oyen. ¿Y ustedes saben por qué no oyen? Porque no son de sus ovejas. ¿Por qué todavía están aferrados allá y ni siquiera se les ocurre leer el Nuevo Testamento? Porque no son de sus ovejas. Y de hecho no se lo digo yo, lo dice el Señor. Hay un momento que el Señor le dice, usted sabe por qué ustedes no me oyen, porque ustedes no son de mis ovejas. Así le dice el Señor claritamente a los judíos, a los fariseos. Ustedes no me oyen, ¿saben por qué? Porque no son de mis ovejas. Porque para oírme hay que ser de mis ovejas. ¿Se dan cuenta?
Pero hay un momento en el Antiguo Testamento donde también Dios se apiada de unos gentiles. ¿Nos recordamos eso? Hay un momento en el Antiguo Testamento en que Dios manda a una persona a Nínive. Y esta persona se va a Tarsis. Pero Nínive, ¿qué era? Nínive era un pueblo gentil. Y hermano, estamos hablando de Jonás, ¿verdad? Cuando allá el Señor lo manda y se va, y el Señor lo trae otra vez en el gran pez, sabemos toda la historia, es maravilloso, se cuenta hasta en la escuela dominical. Hermano, cuando ya Jonás está en Nínive, listo para predicar la palabra, hay un momento en que dice Jonás 9, dice, entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas, Jonás se molesta, déjenme poner en contexto esto, rápido. Jonás se molesta con Dios porque hay una calabacera que le está tapando del sol, y esta calabacera de momento Dios también le enferma y se la quita y todo el sol le da, y Jonás se molesta por esta calabacera que estaba protegiéndome, y ahora esta calabacera se murió. Y miren lo que le dice el Señor sabiamente, porque es el maestro de maestros. Entonces le dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en el cual no trabajaste? Miren esto, hermano, porque estas cosas comenzaban a marcar las pautas. Yo no sé cómo los judíos leen esto, porque no se puede tener oído para no entender esta parte. Dice el Señor, volvemos atrás, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual tú no trabajaste? Ni tú la hiciste, ni la creaste, ni la hiciste crecer. Que en espacio, en una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Si tú tuviste lástima de algo que tú no hiciste nada por él, que en una noche nació y en la otra ya pereció, tuviste lástima o nada y quieres hasta morirte por esa calabacera. Miren lo que le dice ahora. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha ni la mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué era Nínive? Gentiles, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo el Señor a Jonás? Si tú estás enojado por una calabacera que tú no hiciste nada por él, ¿cómo estaré yo? Porque tú no quieres llevar mi palabra a 120,000 personas que yo creé. ¿Se dan cuenta cómo el Señor confronta a Jonás? Desde aquí comenzaba a apuntar a que también para los gentiles iba a llevar la salvación. Gracias, Padre Santo. Así es, solo nos queda darle gracias más. Cada día que pasa en este universo, tenemos que darle gracias, porque le rompió el corazón a Pedro y llevó el evangelio a los gentiles. Pero ¿saben qué, hermano? Si Pedro no hablaba a los gentiles, las piedras iban a hablar. Su creación iba a hablar. Pero el mensaje va a llegar, sí o sí. El mandato siempre fue ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda. El Señor tenía que romperle el corazón a Pedro para que Pedro acabara de una vez por todas entendiendo esto. Yo dije a toda criatura, yo no dije solo a los judíos. Versículo 47. Ahora el bautismo, ¿cuál era nuestro tercer punto? El bautismo confirma la inclusión. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Miren esta confesión de Pedro. Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Y la frase aquí está dejando ver, hasta en el original, que Pedro está diciendo, de la misma manera en que lo recibimos nosotros. No hay excepción, hermanos. Fue igual. Vamos a recordar qué pasó en Hechos 2.
el Señor está 40 días después de resucitado con los discípulos enseñándoles, ¿verdad?, la palabra. Y le dice, yo voy a ascender, y le dice, esperen por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le estaba dando el Señor? Su palabra, la palabra de Dios. Cuando está la palabra, ¿cuál es el primer paso entonces? Que te llegue la palabra. Porque ¿qué es lo que escucha las ovejas? La palabra del pastor. ¿Qué era lo que estaba haciendo el pastor? Dándole su palabra. Las ovejas escucharon su palabra y ¿qué hicieron? Bueno, ¿qué fue lo que dijo la palabra? Esperen por el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron ellos? Esperen. Obedecer la palabra. Viene el Espíritu Santo y ellos salen hablando en lengua. ¿No fue así? En Hechos 2, ¿cómo viene el Espíritu Santo a los judíos? Hermano, ¿qué le lleva a Pedro a Cornelio? La palabra. ¿Cómo empieza? Por la palabra. ¿Qué le viene enseguida a Cornelio? Cuando Pedro aún hablaba estas cosas, viene el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué hacen ellos? Salen hablando en lengua. ¿No es lo mismo? ¿Se dan cuenta que no hay diferencia entre judíos y gentiles? Entonces, primero, la palabra de Dios. Por eso que cuando el Espíritu viene en ti, a ti, te da poder. ¿Para qué? ¿Para que batees más en la pelota? ¿Para que seas un mejor contador? ¿Para que seas un mejor constructor? No, hermano. El Espíritu Santo viene a ti y te da poder para que seas testigo de Jesús, para que lleves su palabra hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque es esa palabra la que tiene poder de transformar personas, es esa palabra la que tiene poder de cambiar vidas, es esa palabra el comienzo y después viene ¿qué? El Espíritu Santo sobre la persona. Y cuando eres bautizado sobre el Espíritu Santo, hermano, miren cómo sigue Pedro. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se le quedase por algún día. Pedro le dice, ¿puede acaso alguien impedir ahora, después que el Espíritu Santo viene sobre ti, a quién puede impedir que tú te bautices? Si ya Dios derramó su Espíritu en ti, ¿quién puede decirte que no te bautices ahora? Nadie. Nadie. ¿Se dan cuenta? Palabra de Dios, Espíritu Santo y bautizo en agua. ¿Saben qué sigue? Bienvenido al reino de los cielos. La pregunta ahora es, hermano, porque a veces también he visto que, como dice que Cornelio era un hombre piadoso y hacía buenas obras, viste, por eso fue que el Espíritu Santo vino por las obras que Cornelio estaba haciendo. La pregunta es, ¿Cornelio buscó conocer a Jesús? ¿O Dios escogió a Cornelio para que conociera de Jesús? Hermano, Cornelio le estaba orando aquí. Recuerden, Cornelio es un gentil que no conoce las costumbres judías, que solo estaba haciendo lo que, bueno, algunos judíos tal vez le decían, pero él no tiene el Torah, él no tiene las palabras de Dios. Él está simplemente, siguiendo una fe y creyendo en lo que creen ellos, pero él no conocía el Evangelio. Pero creyendo en quién creía Cornelio, en Dios, pero no conocía a Jesús. Por eso la palabra que le llevó Pedro fue, no, Cornelio, Dios nos limpió por medio de su Hijo. Yo quiero que tú entiendas y escuches y sepas lo que hizo el gran pastor. Por eso fue que no fue Cornelio el que buscó a Dios. Fue Dios el que escogió a Cornelio para que mediante Cornelio conociera su obra maravillosa que hizo en su Hijo. Sigue siendo Él en nosotros lo agradable ante Él. Sigue siendo Dios el que escoge. Mis ovejas oyen mi voz. Son sus ovejas las que Él sigue. Las que oyen la voz son las ovejas las que trae. Las otras ovejas no son de este redil, hermano. ¿Está bien? Amén. Por eso todos los días tenemos que darle gracias a Dios por nosotros ser ovejas y seguir
comportándonos como ovejas. Hermano, ¿qué hace una oveja? Solo oye la voz del pastor y lo sigue. Punto. Las ovejas ni siquiera toman decisiones. Tú no vas a ver una oveja nunca, un rebaño de ovejas reales, de ovejas animales. Tú no vas a ver nunca un rebaño de ovejas donde la oveja toma la decisión de irse para allá. No es el pastor el que dice por aquí, y la oveja va por aquí, las ovejas por aquí. Las ovejas solo siguen a su pastor. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros? A ser obedientes hasta la muerte. ¿Obedientes de qué? De nuestro pastor. Seguir lo que Él nos dejó en su palabra. Amén. Ahora, miren cómo Pedro, rapidito, creo que estoy en tiempo todavía, ¿no? No sé mucho. Rapidito, me faltan como 2 horas. Está bien. Rapidito. Cuando Pedro hace todo esto, hermano, ¿ustedes se imaginan los demás judíos? Porque los que están aquí con Pedro se quedaron atónitos. Pero estos están aquí y lo vieron todo lo que pasó. Pero los que están ahí diciendo, porque siempre aparece el chismosito, ¿no? Ay, Pedro fue y se metió a casa de un gentil. Me imagino, ¿no? Y ellos fueron y vinieron a reprender a Pedro. Cuando Pedro salió de casa de Cornelio, los judíos vinieron a reprender a Pedro, los de la circuncisión. Los que creían que, ¿cómo tú estás presentándole a Dios a un gentil si Dios es de nosotros? Dios está en la cajita mía, ¿cómo tú lo estás sacando de la cajita para enseñárselo, regalárselo a aquel? Estas personas molestas vienen a cuestionar a Pedro y miren lo que pasa en ese momento. Yo quiero que veamos esto porque es maravilloso la forma en que ya Pedro ahora es el que da consejos sobre esto. Y dice, el que no entendía, ahora es el que aconseja. Miren lo que pasa ahora, para que vean cómo Dios cambia el corazón de Pedro. Dice Pedro, y en el espíritu, y me dijo que fuese con ellos. Pedro le está explicando, ¿no? Sin dudar. Así que Pedro dice, cuando yo estaba en el espíritu, el Señor me dijo, ve sin dudar con los que vienen a tocar la puerta. Claro, no hablamos todo porque no lo leímos todo, pero eso fue lo que pasó, ¿verdad? Dice, sin dudar, fueron también conmigo estos 6 hermanos, es decir, los que andaban con Pedro, y entramos en casa del varón, de Cornelio, está hablando ahora, ¿verdad? Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía a un hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él, hermano, escuchen esta parte. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Este hombre que tú vas a buscar te va a hablar palabras por las cuales, ¿por qué? ¿Por qué fue salvo tú y tu casa? Por la palabra de Dios. ¿Por qué son lavadas las ovejas? Por la palabra. Usted debería estar limpio, Pedro, por las palabras que os he hablado. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Le repite Pedro a ellos aquí, como mismo, con la misma secuencia, palabra de Dios, Espíritu Santo, hay que bautizarlos. Ya, Dios los escogió. Son de este redil, son de nuestro reino. Dice Pedro, como mismo cayó en nosotros al principio. Entonces me acordé, escuchen de lo que se acordó Pedro ahora. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente os bautizará en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cuando en el momento que el Espíritu Santo viene a Cornelio, dice Pedro aquí ahora en retrospectiva, contándole a ellos, dice, en ese momento me acordé que el Señor dijo, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero el Señor, lo que le asombró a Pedro es que el Señor se lo dijo a ellos, a judíos, pero eso le estaba pasando a gentiles. Y dice Pedro, ahora ¿quién soy yo? Miren cómo sigue. Si, del Espíritu Santo, si Dios pues les concedió, ¿quién le concedió? Dios, ¿verdad? Quiero que llevar toda la parte. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estopar a Dios? Pero si yo estoy viendo que el Espíritu Santo viene sobre él, porque Dios escogió a ellos, los escogió a ellos como me escogió a mí, ¿quién soy yo para estopar a Dios? ¿Quién soy yo para decirle a los gentiles no?
A ellos no le cayó el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo? Dice Pedro. ¿Quién soy yo? ¿Se dan cuenta, hermano? Porque ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está viendo Pedro? Hermano, ¿qué hizo Pedro cuando le baja los cuadrúpedos? Y el Señor le dice, Mati, come. ¿Qué es lo que dice Pedro? Señor, no. Y el Señor le dice, Pedro, no llames inmundo lo que ya yo limpié. Y ahora Pedro dice, ¿quién soy yo? Si ya el Señor lo limpió, el Espíritu Santo te limpia de todo pecado. Si el Espíritu Santo lo limpió, ahora ¿quién soy yo para decirle que no a Dios? ¿Acaso me voy a poner yo a estopar a Dios? Sigue y dice, entonces, oídas estas cosas, callaron todos los que venían a criticar, ¿verdad? Oyendo estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Los que venían a criticar, cuando escucharon estas cosas, dice, se quedaron sin argumento. Me imagino cosas así. Gloria a Dios, también es para los gentiles, ¿no? ¿Ya? A glorificar a Dios. El Evangelio es sin fronteras. El Evangelio es para todo el mundo. Gloria al Señor. Por eso es que Pablo en Gálatas, y con esto cierro, por eso es que Pablo en Gálatas dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para ella, para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. Pero a venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Pero miren qué bonito ahora, qué maravilloso. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, estáis revestidos de Él. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham son y herederos según la promesa. Ya no hay judío ni griego, ya no hay gentiles ni judíos, ya todos somos un solo rebaño y un solo pastor. Bienvenidos al reino. Dios los bendiga. Dios los bendiga.